Buenas noches, Asunción, como dicen que les va yendo, arrancan los motores ruinosos de la maquinaria apodística depositaria del humor patrio con el esfuerzo animoso en pos del vil metal, del pecunio, del beneficio, de la rentabilidad que se le hace esquiva al grupo Apovo. Efemérides. Un día como hoy nace Alexei Zanodevich, compositor ruso que junto al autor Oyokan Derevich compone la sinfonía número 4, opus Palomita. Hoy se celebra el Día de San Estanislados, patrono de los pueblos sin rutas pavimentadas. Buenas noches, Asunción. La ciudad bulle de actividad a esta hora mientras se sabe que en Formosa se está construyendo una usina nuclear con el soporte de la tecnología argentina y de los expertos que responden a Cristina. En caso de algún desperfecto, la contaminación radioactiva arrasará con Formosa, Jujuy, Chaco, Corrientes, Resistencia. Pero veamos el lado bueno. Será el fin de la corrupción en el Paraguay. El cielo se encuentra callado, como preparando otra tormenta. La policía se encuentra callada con respecto a Edelio, el secuestrado por el EPP. El Estado se mantiene callado con respecto a la azucarera Iturbe. Se mantiene callado con respecto a quién se mandó la cagada en Cerro León. Y los olimpistas, cerristas, gumarelos y aurinegros se mantienen callados por la falta de resultados. Los vientos ya soplan de diferentes corrientes internas partidarias que le están haciendo soplo al primero que se distraiga. Los colorados ya se dividieron entre oficialistas, los no oficialistas y una tilinga que se lanzó en contra del movimiento colorado del demonio de parte de un movimiento colorado nuevo lanzado por Dios. Por Dios. El sol salió hoy a las 4:54 de la mañana y luego vio lo que estaba pasando y esperó un rato para salir a eso a las 5:50 porque creyó que así como están las cosas en el país, no hay apuro. Buenas noches, Asunción. Comienzan las clases y empieza la desesperación en busca de dinero para los útiles y uniformes por parte de los padres trabajadores. No así de los otros padres. Buenas y santas, Asunción. Bienvenidos a un país en donde los motochorros postean sus hazañas en las redes sociales y gracias a eso la policía les agarra. Pero luego el Poder Judicial nuevamente los libera para poder postear, viejo. Bienvenidos a un país que últimamente bajó los precios del combustible. Y no por mérito de una buena administración o gestión de Petropar, sino porque se desplomó en el mundo el precio del petróleo, así como el puesto del albirroja en el ranking de la FIFA. Buenas noches, Asunción. El ministro del Interior fue condecorado en Colombia. Por lo visto, en ese país hizo un buen trabajo. Paradójicamente, la semana pasada, dueños de una vivienda que tiene un sistema de videoseguridad vieron online cómo le robaban la casa y avisaron al 911 que a la velocidad más rápida posible llegaron cuando los ladrones ya se habían rajado. Y así nos va en este país, en donde ni siquiera el fútbol nos da una esperanza de alegría. Grandes fortunas de dinero se gastan tanto en los clubes como en las selecciones para pagar jugadores y entrenadores sin que una puta copa asome por ningún lado. Perspectivas. En todo el país, ya priorización generalizada en los 4 puntos cardinales. Buenas noches, Asunción. Bienvenidos a un país maravilloso en donde la corrupción es la sensación. La democracia no tiene eficacia y donde tanto la niñez como la madurez están en la pelotudez, viejo. Señora, señor, gracias a su voto y por solo ocupar un lugar en el espacio, ya se ha ganado totalmente gratis un país como este, donde a pesar de que se manifieste, no creo que se molesten. Joven, señorita, grandes y chicos, acérquense a esta tierra de paz y regreso. Disfrute de un país sin yodo. Y al final, y de todos modos, bienvenidos al depósito de Apovo, viejo. Tito.
Está lindo. Bueno, nuevamente volvimos. Casa Arce te presenta sus espectaculares cocinas de la marca Caede. ¿Viste, Tito, qué lindo? Qué lindo, está cerrado. Son cocinas de 4 y 6 hornallas con horno visor amplio de doble vidrio, mesada de acero inoxidable, encendido eléctrico, luz en el horno, quemadores esmaltados, horno autolimpiante y las características de diseño que más se adapten al gusto del comprador. Espectacular este Tito, este para Mari será. Está lindo, Estas ¿eh? cocinas vienen en líneas novedosas y elegantes, por ejemplo, Venecia, Génova, Roma, Nápoles. Son los modelos de la cocina. Esta, por ejemplo, es Roma. Ningo Mimbi para. ¿Eh? Ningo Mimbi para. Roma, Ningo, Mimbi. Para promoción especial, Tito. Por cada cocina Caede que compraste llevas un hermoso y práctico delantal de Casa Arce. Qué bueno, ¿eh? Casa Arce cada vez más cerca tuyo. ¿Ya viste? Qué bueno Casa Arce, ¿eh? Enorme, será. Chipaguazú. Ah, qué lindo. ¿Qué estamos escuchando, DJ Pancho? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Vi que Esta estaban música hablando, conocida. vi que estaban hablando de Italia. Estamos así, nos fuimos. Algunas ciudades Roma, italianas, Venecia, sí. son los modelos de las cocinas Caede. Y bueno, por ejemplo, el origen de este grupo es Italia. Italiano. Sí, conocido. ¿eh? Es conocido. conocido. Es un grupo. Dale, oh, 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 oh. Ese no. No, pero se usó en las canchas. Dale, Robó. Bueno, Viste que las músicas siempre son las mismas. sí, Claro, se es van un- copiando. Es un quinteto Algo original en de nuestro origen país. italiano, aunque el cantante es neoirlandés. Norirlandés. Está gritando mucho. Cállate una voz, será. Ahí está. Ahí está. Norirlandés el cantante. Norte O sea, irlandés, que Irlanda del norte, Norte. norte irlandés. No, Irlanda del Norte. Norte irlandés. Irlanda- una cosa, ¿cómo? claro. Norte de irlandés. No, Norirlandés. Irlanda del Norte. Y sí, Y como- el orden de los faroles no altera el valor del alumbrado. Bueno, entonces- Como decía Cachito. El grupo Baltimora, Tarzan Boy es la canción del año 1985. Ah, Tarzan este en Boy. En Boy, Sí. la víbora de Tarzán. Porque eso va cantando. oh. La víbora de Tarzán, señores. El, dato, Eso es, el dato curioso es que el que hace el video. ¿Murió? No murió. Lamentablemente no. ¿Qué? El que hace el video no es el que canta. A pesar que él hace toda la mímica, el que canta es otro integrante del grupo. Ah, Porque tenía Tenía miedo. No, porque él No le era, salía la era voz. más, Qué loco. era más pintón seguramente. Puede ser, puede ser. Pero bueno, la voz era de otro. ¿A ustedes bueno. les gusta? Estos son los famosos, ¿sabe qué? Llega, ¿Cómo se- Tony, llega. ¿Cómo se le dice a estos grupos que han sacado un solo éxito? One Hit Wonder, exactamente. Sí, One Hit Wonder. Han hecho un solo éxito en toda su Llega, carrera. Tony, llega. Han vendido Hasta millones. ahora se escucha esto en la Y campaña. eso es lo que nos falta a nosotros, ¿eh? Un One Hit Wonder. un solo éxito. éxito por lo menos. Y después nos retiramos a descansar. Es verdad, es verdad. Falta. Pero bueno, pero esto es uno de los clásicos del Eurodance, del Italo Disco de los años 80. Bueno, muy linda la cocina, muy lindo tu ¿Le gustó? kit. ¿Qué te Los parece? panchos, miren cómo están. Están hirviendo los Hirviendo, panchos. Sí, eh. están hirviendo los panchos. Vamos, ¿podemos preparar uno? Sí, vamos a preparar ya, Ahí claro. está. Van saliendo los panchitos. Ahí va. Estamos hablando de De Muti, Muti, señores, por señores, supuesto. claro que sí. Panchos Esta de semana comemos panchos de Muti. Miren qué calentito, cómo sale el humo. Por supuesto. No, llévelo. Que no falten esta semana en tu Yo te mesa lo preparo. los ricos está. productos de Muti. Conoce más de Muti y sus elaboraciones de hamburguesas, embutidos y deliciosas variedades de carnes procesadas en www.muti.com.pi o en el Facebook. Muti, ¿te gusta más? Zulu Papa Golfo Alfa Sierra. Zulu Papa Golfo Alfa Sierra. Sí, one day, ¿cuánto era? ¿Cuánto era? Gracias, cuate. Cambio. No, ¿a cuánto está el cambio? Muchas gracias. Thank you. A ver, y Gusto Callado se acompañó la... No, se acompañó, Ganime vengo y Gusto Callado se acompañó en la fiesta de San Juan. Hoy mi vio la fiesta. Hoy Mimi se acompañó y Gusto Callado y Jamina, o sea. En vez de con la ñoño iba a tocar y nada, pero... Iba a tocar y se acompañó a Gusto y la llamó. Vale, Porque ne veo y veo. vaya te Anda y por la... Gravedad, ¿no? Y la gravedad. La gravedad.
Ni con tu que la ya chuta y con Así ya, gracias, compañero. Hemos yo que ñandu y este. Ñandu y ese, compañero. Anga ya cumplió con cargamento coña de mercadería que todavía ya viajamos de planeta rojo a la derecha de ya vuelta. A la derecha, ya viste igual. Mucho loma con cueve vamos. De cuál se va a echar de planeta, vea. Nos apeamos ya Chamila y cosas apeamos está cayendo el copio todo lado y pese. Veo la ya llega, veo. Ya hace compañero. Ñango con ganga como ave, te la te roide. Esta calla. Pecha como año la. Le puta. Y uno que ya hace la cajuela. Anga de biche Saturno vio mo luna la hora. La cual se abrió septiembre que hace para callar la Saturno ese. Agora te dice tío yo hace dimos con luna. Debemos destruir a la rebelión. No podemos permitir más invasiones de tierra. Estamos tratando de contrarrestar, ¿verdad? Pero estamos escasos recursos. Entonces, a lo mejor un poco más de móviles podemos llegar más rápido a donde está Armando Quilombo. ¿Y qué más necesita Robotiano? Necesitamos más saldo para los intercomunicadores, ¿verdad? Unos ñoñitos para los muchachos que hacen las intervenciones y un poco más de papel higiénico. ¿Papel higiénico? Y tu jugo ahí en el campo y la humedad con el frío, ese te da fiado. Bueno ya. Haga lo que tenga que hacer, pero debemos eliminar las invasiones a nuestras tierras. Hay que eliminar a la competencia. Debemos eliminar a la novela esa con una programación que se ve bien buena. Hay que eliminar a la más fea. Hasta abajo, papi, hasta abajo. Bueno, dos. Ready, hoy. Pasaportes. Está bien. ¿Algo que declarar? Llevan comestibles, bananas, cigarrillos. ¿Cigarrillos? No llevamos cigarrillos. ¿Va? No llevamos cigarrillos. ¿Y yo me No llevamos cigarrillos. Peyumina, ves a mí no ya puedo acabar. Hacen un poco otra vez, vaya ya puedo. Vamos a volver a la aduana para... Mira que tu control mental no el código, En una cercana galaxia, las aventuras de Lucio Skywalker. Bueno, seguimos aquí en el depósito de App Ovo. Estamos sorteando algunos videos que vamos a pasarles a ustedes en el recuerdo de lo que tenemos, de lo que hicimos alguna vez. Tenemos mucho. Esto es todo lo que nos escribe la gente. Ahí se fue uno ya. Bueno, ya que está acá, vamos a levantar esto que se cayó. Veramos, Albert. ¿Eh? Acá estoy hablando con tu mamá. Mamá. Quiere que pase algo de Alberto Longo, dice. Algo de Alberto Longo. Y mira, justamente Alberto ¿Cuál Longo. ¿Cuál es el? Decirle que sí, justamente acá, mamá, Alberto Longo. Sí, ahí te va a pasar. Una nota insulsa. Sí. Ahora no, fíjate ahora mismo y te va a pasar. Que vino aquí justamente por el tema de aquella crisis que hubo política entre un gobierno de Fernando Lugo y después hubo un cambio. Y ustedes se acuerdan de esa época. Bueno, vino insulsa, Alberto Longo le hizo la nota. Son varias notas que vamos a ver de Alberto Longo aquí en el depósito de App. Ahí te está saludando mamá, yo también te estoy saludando. Ahí está. Mi mamá ve el programa, bueno. Vamos a ver. Ahí representó ahí ahora se fue. Ahí está. Mamá, corta ya. Decirle corto. Dale, ahí te paso, dale. Chao. Alberto Longo directamente desde el lugar de los hechos. Estamos haciendo el seguimiento de la misión de la OEA en la persona del señor Insulza. Bueno, ellos tienen la misión de reunirse con todos los sectores a fin de tener un diagnóstico acerca de la situación paraguaya y elevarlo al Consejo de las Naciones. Ahora justamente están llegando
Esta comitiva está llegando a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico. Ya se reunieron con gente de otros partidos, de otros sectores, mejor dicho. Y bueno, nosotros vamos a estar haciendo este seguimiento. Ha sido Alberto Longo directamente desde el lugar de los hechos. Alberto Longo directamente desde el lugar de los hechos. Seguimos con la comitiva de la OEA. Intensas reuniones, mucha actividad es lo que podemos informar en este momento del día. Se están reuniendo con todos los sectores. Obviamente ningún sector va a ser desoído y todas las campanas van a ser escuchadas antes de elevar un informe al Concierto de las Naciones acerca de la situación paraguaya con el tema de la destitución de Fernando Lugo. Nosotros vamos a seguir informando, por supuesto, haciendo el seguimiento a esta gente de la OEA que viene a informar acerca de la situación paraguaya. Ha sido Alberto Longo directamente desde el lugar de los hechos. Seguimos detrás de la comitiva de la OEA, estrictamente reunión con todos los sectores, es lo que podemos informar por parte del señor Insulza. Se está reuniendo con todos para tratar de elevar un informe bien completo acerca de la situación paraguaya. ¿Por qué no me siguen? Vamos a tratar de ver de qué se trata cuando se reúnen en este momento, por ejemplo. ¿Cuál es la inquietud? ¿Qué desean ustedes? Ya, no tenemos una monedita para la barra. Tirana. Algo loco, tira algo loco. Chao, tío. Bueno, Insulza va a salir campeón. Bueno, vemos que realmente ardua tarea que le toca al secretario, al señor Insulza, de lo que va a informar al Concierto de las Naciones acerca de la situación paraguaya. Muy completo también su trabajo. Nosotros vamos a seguir haciendo el seguimiento. Ha sido Alberto Longo directamente desde el lugar de los hechos. Bueno, Alberto Longo haciendo el seguimiento al señor Insulza, los de la OEA se reúnen con todos los sectores, esa es la consigna. Ahora están con la gente del Circo Rodas, vamos a ver que se están reuniendo con ellos y bueno, para elevar obviamente un informe muy completo acerca de la situación de Paraguay en el Concierto de las Naciones. Ellos vinieron a hacer una pesquisa, vinieron a reunirse con todos y bueno, y ahora vemos que se está cumpliendo eso de reunirse con todos los sectores indistintamente para escuchar todas las opiniones y así elevar, me imagino yo, un informe muy completo acerca de la situación de nuestro país. Vamos a aprovechar para hacer una nota a la gente de este circo, el Circo Jodas, que está aquí. Queremos hacer una pregunta. ¿Su nombre, por favor? Yo era el payaso Tramana, pero ahora me conocen como el payaso Camilo. Payaso, sí, conocido payaso Camilo. Su nombre, por favor. Yo soy el payaso tragachable. El famoso payaso traga. A ver, podemos hacer el acto del sable. ¿Dónde está tu sable? Ya tragué. Acá tenemos otra vez un conocido. Allá veo que está el hombre, sígame, el hombre de goma, a ver cómo está el hombre de goma. ¿Algún arte, por favor, que nos pueda hacer? Bueno, una habilidad extraña la del hombre de goma. A ver, ¿alguna habilidad que usted tenga, payaso? Es que hoy hay de viaje. Bueno, se va de viaje y dice, bueno, está bien, payaso bultito. ¿Tu nombre cuál era? El payaso Tuculito. Ah, el famoso payaso. ¿Cómo está Tuculito? El limpito. Bueno, es lo que pudimos nosotros recabar informes. Es una de las últimas reuniones ya de Insulza. Nosotros hicimos el seguimiento y bueno, van a elevar un informe a los de la OEA, o sea, mejor dicho, a todo el Concierto de las Naciones acerca de la situación paraguaya. Ha sido Alberto Longo, directamente desde el lugar de los hechos. Bueno, seguimos con el depósito y estamos en nuestro bloque cultural y nos visitan unos amigos que cantan una maravilla. Este es un grupo musical. ¿Cómo estamos? Buenas noches, muchachos. Muy buenas noches. Nosotros somos el grupo Los Tres Glicéridos. Los Tres Glicéridos. Muy bien, Buenas bienvenido, noches. bienvenido. Antes que nada, grasas. Muchas grasas. Muy bien, de nada, por favor. Albert, te quería Sí. comentar que este grupo está compuesto por temas de muchísimo éxito. ¿Ah, sí? Como por ejemplo, Gracias a la Vida. ¿Quién no conoce Gracias, ¿Quién no gracias conoce? a la vida? ¿Sí? ¿Qué otros temas tiene el grupo? También tenemos Demos Gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Sí, conocidísimo el tema. Para citar algunos. Qué bien, que ¿no? otros, ¿verdad? Grupo reconocido. Este grupo se formó básicamente en un asado.
Ah, o sea que ahí se conocieron. Sí, sí, nos conocimos en un asado y después de varios asados nos dimos cuenta también que teníamos muchas costillas, quiero decir, muchas cosas en común. Muchas ¿verdad? cosas en común, Sí. claro. Y por ejemplo, tenemos en común el gusto por la música, por la milanesa, las morcillas, la manteca. Y por las meninas. Las meninas. Cheias de grasa. Bueno, corazón. Bueno, está bien, está bien. Y bueno, ya mío, nuestro repertorio es para todo tipo de gustos. Sí. Ya sean dulces o salados. Ah, claro, todo tipo de gustos. Lo importante es que lo que cantamos lo llevamos en la sangre. Qué bien, qué bien. me alegro. Triglicéridos, justamente. Triglicéridos. Nosotros sabemos que todos los excesos están mal, ¿verdad? Y que provocan aumento de las grasas, o sea, los triglicéridos y el colesterol, ¿verdad? Claro. Por eso estamos a dieta. Ah, al final están a dieta. Sí. Claro. Pero es difícil hacerle caso a todo lo que te recomiendan las personas. La dieta te recomienda Sí, muchas la cosas. gente te dice que oreja de gato, que tereré con apio, que hiperlipén. Al final uno no sabe si quedarse con este o con esterol, viejo. Ah, sí. Hoy en día sabemos lo que ocurre cuando aumentan las grasas en la sangre. ¿Qué pasa? Te da arteriosclerosis, viejo. Arteriosclerosis, Claro. cierto. Que es una enfermedad de las arterias coronarias y encefálicas. Sí, Por eso está indicado consumir grasas vegetales o insaturadas, porque el problema de la arteriosclerosis es con las grasas saturadas, amigo. Ah. Y todavía te decir una cosa, y es lógico. Es ¿Por qué? lógico. ¿Por qué es lógico? Porque mucha grasa, y al final te satura. viejo. Ah, sí, realmente, tienes razón. Es Final- lógico eso. Finalmente nos dimos cuenta que la comida sana es lo mejor. Recomendable la comida sana, entonces los tres glicéridos ahora nos van a cantar algo de Sí, comida señor. sana. Vamos ¿sí? a cantar una recomendación musical para disminuir las grasas en la sangre a valores normales, o sea, Dentro del rango. dentro del rango. Muy bien, los Sí, tres señor. glicéridos están con nosotros, nos visitan en el depósito. Vamos a Momento presentar cultural, nuestro- señores. Su Los A instrumentos. ver. Cada uno de nuestros instrumentos. Ah, bueno. ¿Por qué este tan negro? Y me prestaban bien Espera, anatómico. vamos a hacer otra vez. Vamos a hacer otra vez. No se dio. No se vio, pero. No, está en plano general. Y hacer el momento ahí nomás. ¿eh? Ahí, ahora. Mira, vamos a... Este es nuestro instrumento, vamos a presentar. Ah, mira vos. ¿Es tuyo, Tito, por qué está negro? ¿Por qué tan negro? Y me estaba apretando bastante mi anatómico. Bueno, eso suena. Los tres glicéridos, señores y señores, en el depósito para todos ustedes. Música, maestro. Ni una milanesa o marinera, ni cerveza no puede ser. Dulce me apetece, panza decrece, porque no puedo más comer. Basta de embutidos, butifarra y chorizo, no hay farra en mi cabeza. Todo es tristeza y melancolía. Quiero chinchulín, más chinchulín, chulín. Quiero devorar esa morcilla, ya que tu azúcar y toda esa parrilla te puede matar. Colesterol te va a dar, aterosclerosis. Hay entre las grasas buenas y las malas que taponan las arterias y te hacen sufrir al no fluir. La sangre no circula y se coagula en la pared. Si se complica con la embolia, esta historia llega al fin. Mejor no más le bajo pollo con verdura y sin la piel. Comida light es saludable, es un mensaje por tu bien. Los triglicéridos se acaban, muchas gracias por venir. Muy bien. Grasas. Grasas totales. Ya está el chanchito, los perros. Hola. Ya, guate. Ya, uy.
¿Nos vamos, será? Tenemos que ir, ¿verdad? Bueno, nos vamos. ¿Qué tal el programa hoy? ¿Qué les pareció? Corto como siempre. Es corto y bueno, pero está bien, se me bien, Tito. claro Que se quede con las ganas la gente. Está bien porque así podemos hacer un compilado, güey. Y vender Ya, Tony ya está pensando, claro, financieramente hablando. Muy bien, bueno, nos despedimos, agradecemos a 0 grados. 0 grados, 0 grados. Jeans, Ojalá que llegue camisa, 0 grados, Tony, remera. se da el fresquito, ¿eh? Ojalá que ya No, llegue la hora 0 de grados. estar, Sí. Bueno, 0 grados que tiene jean, camisa, remera, si está sobre Félix Bogado, casi Moleón Andreu. Hidrosanitario. Por supuesto, hidrosanitario que nos presencia. apoya, claro que sí, que Exodio engalana Ayala nuestro y- set. Exodio Ayala y chofer del Chaco. Ahí también. mismo. Vos me preguntás y yo te digo todo. ¿Qué más? Topper. Topper, ahí está. Ahí Tito va a mostrar el topper. Mira lo que es. Alíquena, Marca Tito, deportiva y oye. casual. No, ya. Topper, caracterizados por la durabilidad y la variedad de sus diseños de ¿Cómo memoria. está tu digo yo. aductor, Tito? Y me gustó lo que me dolió acá al lado de mi cosa. Topper, los más resistentes para todo andar. Adquirirlo en donde? En la tienda de. Salucho. Muy bien, gracias. Óptica más visión. Ah, tenemos que elegir los lentes. sí, Mirá, sí, pues, ¿cómo no? tenemos que hablar de la óptica más visión. Yo me voy a poner este, Tito. A ver qué tal me queda. Positivo. Óptica más visión, ¿eh? ¿Vos querés, Pio? Vamos a probarte uno. Este es mejor. Este puede ser que te vaya. No, bien grande. Uno bien. Después nomás, moña. Este, Tal vez te va. qué bien te queda, Tito, será. Sí, tenés razón. Óptica más visión, Avenida Fernando de la Mora. 448, casi ya Taiticorá te ofrece una amplia variedad de lentes de sol. Premium Pasión. Lente de sol, lente de contacto, ¿qué más querés que te diga? Lente de receta de todas las marcas y con la calidad que los caracteriza. Exactamente, muy bien. Óptica más visión y por supuesto, uno antes y otro después, estamos hablando de Gerón. Claro que sí. Recomendamos como siempre. Recomendadísimo nuestro. ¿La puedo coleccionar, Gerón? Tito, será. Agradecemos también a Muti, agradecemos también a Casa Arce, a todos nuestros oficiantes que hacen posible este programa. Y ahora nos despedimos. 1, 2, 3. Bueno, chao. Thank you.